vamos a conversar con la doctora Carolina Ávila. Dividimos pantalla, ella es catedrática, investigadora. Caroline. ¿Cómo le dije yo? Carolina. Si me pone estricto ya, Omar, Caroline. ¿Cómo está? Aquí somos así, aquí somos diferentes al resto de acartonados, mi estimada doctora. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Me gusta mucho como lo han mencionado, Caroline, pero en mi casa me dicen Caroline. Bueno, como sea, usted es la doctora Ávila y le agradecemos mucho por estos minutos de su tiempo. Vea, empecemos con una visión un poco general, ¿no? De ese proyecto de ley que se ha presentado y que, por supuesto, como todos intuimos, va a desatar un gran debate en la Asamblea Nacional. ¿Podemos hacer una especie de comparación del proyecto que se va y el proyecto que se propone? Solamente usted tendría que mirar que son 91 artículos menos frente a los 14 que están entrando. Ahí tenemos una primera comparación. Buenos días, mi querido Jimmy. Un saludo cariñoso a usted, a quienes están en el estudio y, por supuesto, a toda su audiencia. Desde Cuenca, con un poquitín de frío, pero con el placer de poder estar en su espacio. Gracias por la invitación. Me parece que la primera comparación es que en este nuevo proyecto, haciendo honor a su nombre de libertad de expresión, ¿no es cierto?, está más concentrado en el ejercicio periodístico que en la política pública y en el derecho a la comunicación como tal, ¿no? Y eso es un poco tal vez, no sé, una principal diferencia entre los dos instrumentos que, por supuesto, al eliminar 91 artículos de la Ley Orgánica de Comunicación vigente, elimina todo el sistema, el concepto detrás del sistema de comunicación, eliminan las definiciones que la ley estaba dando a un medio de comunicación público, privado y comunitario. Estaría eliminando además, por supuesto, el Consejo Regulador de Comunicación, ¿no es cierto?, el CORDICOM, que se anteriormente, y adicional a todas estas maneras, habían unos pequeños artículos que de alguna manera regulaban cómo los medios de comunicación ejecutaban ese derecho que tenían, por ejemplo, grupos vulnerados, niños, niñas y adolescentes, comunidades indígenas, todo el tema de la interculturalidad. De alguna forma habían ciertas condiciones que los medios estaban obligados a prestar y que este momento, al ser eliminados, ¿no es cierto?, con este nuevo proyecto, quedan los buenos deseos, quedan los artículos en relación a tienen derechos. El derecho no se niega, pero no dice cómo y de qué manera los medios están obligados a ofrecer. Doctora, es decir, si yo, con mucho respeto, pretendiera resumir lo que usted dice y lo que yo he entendido, más o menos esta ley, como estaría concebida, que hay que debatirla, blinda a los periodistas, pero no protege los derechos de las personas que tienen que estar debidamente informadas, etcétera, etcétera, y que por supuesto tienen que estar sus derechos protegidos. Eso de primera mano, ¿parecería que es eso o no? Con toda seguridad un abogado le va a decir, pero es que sí está el derecho allí colocado. Ya. Claro que el tema es que no está especificando cómo el beneficiario de ese derecho va a poder acceder a él. Ya. No les está diciendo a los medios de comunicación qué tienen que hacer para proteger el acceso a la comunicación y el respeto, por ejemplo, en materia de contenidos y demás, que hemos intentado, ¿no es cierto?, en estos años, al menos discutir, Jimmy, porque hay que decir, tampoco es que esta ley vigente es una ley maravillosa, perfecta, ha tenido muchos defectos, Claro. pero por supuesto, este tipo de virtudes que sí tenía la Ley Orgánica de Comunicación no se trasladan al nuevo proyecto y deja un poco a la buena de Dios, dijera nuestra gente, ¿no es cierto? A la buena intención que pueda o no tener un medio de comunicación. Y por supuesto, como se ha puesto énfasis
en este ejercicio del periodismo asumido como tal, ¿no es cierto? Acudiendo a los derechos, a las recomendaciones internacionales, a los estándares internacionales. Es que cuando uno lee esos 14 artículos no puede estar en contra de ninguno de ellos. El problema no está en lo que se ha mantenido, se tiene, diremos, en esta ley. El problema está en lo que le falta. A ver, hay algunos artículos que ya están comenzando a ser debatidos. Uno de ellos es el de la inviolabilidad del secreto de la comunicación personal de los ciudadanos. Yo no veo por qué cause incomodidad, pero usted cree que tal vez sí. El artículo 8 creo que es el 8, ¿no? ¿Cuál es el problema del artículo 8? A mí no me gustaría que mis chats se publiquen libremente a nadie, libremente en cualquier portal o etcétera, ¿no? Creo que esa es conversación vieja, además, ¿no? Y ahí un poco los periodistas comienzan a preocuparse porque habrá ciertas noticias que, por ejemplo, recogen chats y que complican mucho, sobre todo en materia procesos judiciales, en fin, complica mucho para el ejercicio del periodista el poder obtener esa información y hacerla pública, ¿no? Claro, es un instrumento valioso para la investigación periodística, pero creo que también choca con el derecho que tienen los seres humanos a su privacidad, a no ser, y pone la excepción, ¿no? Se exceptúan los casos en que el juez competente expresamente autorice el acceso de comunicaciones personales. Claro. Es en una sala de noticias incorporar un abogado para que pueda hacer los trámites de rigor, para que los periodistas puedan acceder y publicar, no solo acceder, para acceder es fácil, publicar esa información obtenida de los chats, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado audios entre políticos, ¿no? Y que nos han dejado a todos boca abierta? Entonces, con el artículo 8, ese tipo de audios probablemente, a no ser que un juez la autorice, no podrían ser utilizados, ¿no es cierto?, para poder difundirlos en el marco de una investigación noticiosa. Claro, bueno, eso es la privacidad de las personas, ¿no? A mí me parece que está bien ese artículo, ¿eh? Fíjese usted. Bueno, pero por supuesto va a ser ampliamente debatido. Otro tema más antes de darle paso a Omar y a Alondra. Aquí hemos estado debatiendo también nosotros respecto del Consejo de Regulación que desaparece en la nueva ley. Pero si ese Consejo de Regulación tuvo como origen una consulta popular, mi pregunta es, ¿para que desaparezca debería ser también por la misma vía de una consulta popular? Querido Jimmy, esa es una muy buena pregunta para un abogado o una abogada. Pero estuve escuchándole a usted en el receso a propósito de eso. Me puse a revisar, en efecto, nosotros tuvimos un referéndum de 5 preguntas que hacían cambios a la Constitución y una consulta popular de otras 5 preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la sección del referéndum estaba el tema de la propiedad, de quiénes deben tener de medios de comunicación y se pide que no estén involucrados, ¿no es cierto?, el sector financiero, si no me equivoco, ¿no es cierto? Además, esto está en la Constitución, no se cambia y esta ley lo que hace es no mencionar lo de la propiedad. En cambio, la ley de comunicación vigente sí menciona lo de la propiedad. Es el momento en que yo estoy quitando la propiedad como tal, ¿no es cierto?, de la ley nueva, no la estoy quitando de la Constitución. De alguna manera, cualquier ley asociada con el ejercicio de la comunicación debe guardar coherencia con la Constitución. Pues. Entonces, si usted quiere quitar el artículo de la propiedad en la Ley Orgánica de Comunicación vigente y entrega este nuevo instrumento, le hace falta esa concordancia, ¿no?, con la Constitución. Entonces, eso como en la sección del referéndum. La segunda sección, la de la consulta popular, ahí se acuerda que pusimos lo de los juegos de azar, claro, toros. Ahí se votó también en la pregunta 9 sobre si es que quiere o no una ley de comunicación y si quiere o no que esa ley tenga el Consejo de Regulación, ¿no? Entonces, pero no es una reforma no es de referéndum, es de consulta. Entonces, algunos abogados probablemente dijeran, así como entró, tiene que salir, tendrá que hacerse esa consulta, pero seguro habrán argumentos que también digan que no es una enmienda de Constitución y que tranquilamente tiene otras formas, otros caminos para ser corregidos y que de seguro debe haber
precedente sobre esta materia también. Claro. Doctora, ¿cómo está? Le saluda Londra Santiago, qué gusto saludarla. Sigamos con el tema de la regulación, porque es importantísimo hablar de esto. En el artículo 5 ya habla, ya no de que ningún ente va a regular, sino habla de la autorregulación, que los medios de comunicación deberían regular su propio comportamiento ético, etcétera. ¿Qué piensa de esto? Yo tengo mi opinión muy personal al respecto. Yo sí creería que debería haber un código de ética para todos los medios de comunicación, porque se puede incurrir en que cada medio de comunicación tenga su propio de ética, pero también incurra en violaciones a derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa de este tema de la autorregulación? A ver, creo que los periodistas y la comunicación, el derecho y los temas asociados con la libertad de expresión, en ningún momento tienen que estar más allá del bien y del mal. Yo creo que, como todo en la vida, necesita sus límites, necesita sus espacios de acomode, de ajuste, ¿no es cierto? Y por esa razón es importante tener regulación de alguna manera, ¿no? Ahora, también es cierto, querida Londra, que cuando la Ley Orgánica de Comunicación vigente hablaba sobre los códigos de ética, nosotros hicimos un estudio y la mayoría de los medios de comunicación lo que habían hecho era, me acuerdo que en ese tiempo era este código deontológico, era el artículo 10. Luego lo quitaron, pero bueno, era copiar todo eso que estaba en la Ley Orgánica de Comunicación y pegarlo a la página web. Pero cuando le preguntabas al periodista qué sabía del código de ética del medio de comunicación, la mayoría no sabía. Los medios grandes, tal vez los que estaban medio en el ojo del huracán, habían tenido mayor cuidado en socializar y en, sobre todo, hacer efectivo un ejercicio ético del periodismo y de la comunicación. Pero eso no pasa en todo lado. Entonces, como nosotros necesitamos, como seres humanos, formas que nos ayuden a regular nuestra conducta, es importante que existan estas de la forma más explícita posible. Claro. Dejar solo esa responsabilidad en los medios de comunicación es peligroso. La solución tampoco es plantarles 10 mandamientos en la ley. Claro. La solución tiene que ser alguna herramienta híbrida en donde exista ese verdadero esfuerzo por un trabajo periodístico ético. Claro. Ahí, por ejemplo, debió estar ese Consejo de Regulación preocupándose por ese ejercicio, pero no hubo tal, ¿no? No hubo tal. Así que ahí tengo corazón dividido, querida Lu. Así es, doctora. Y otra pregunta, la escuchaba y hablaba, lo primero que mencionó fue que está más enfocado al ejercicio periodístico que a la comunicación social en general. Y quería hablar de este tema de la interculturalidad, de la pluralidad, que eso también se enfocó en la ley de comunicación anterior. Por ejemplo, en esta nueva, el artículo 9 dice derecho a la comunicación intercultural y plurinacional, pero que te dice que evidentemente las nacionalidades indígenas, afroamericanas, etcétera, tienen su derecho. Pero el anterior también te dice el cómo, en donde te está diciendo que se va a generar a partir de las instituciones políticas públicas para garantizar esta relación intercultural entre las comunidades, etcétera, y los medios de comunicación. Creo que esta nueva ley es como, te digo el qué, pero no te digo el cómo. El principio de la autorregulación, te fijas, Alondra. Entonces, claro, anteriormente había inclusive un porcentaje de la programación va a ir hacia cubrir estas necesidades, porque de alguna manera la experiencia decía que si dejamos todo en manos de los medios de comunicación, como son empresas, como tienen un modelo de negocio al cual deben responder, lo más probable es que van a ir por el camino que más rentabilidad les dé, ¿no? En cambio, la posibilidad otra era de exigir un pequeño espacio y ese espacio de alguna manera estaba ya incorporando, ¿no es cierto?, lo que la ley pedía. Te pongo ejemplos de cómo se hacían efectivo eso, ¿no? En Cuenca, por ejemplo, en las universidades hicimos convenios con las radios y los medios de comunicación para entregar nosotros, producir con nuestros estudiantes material con contenido intercultural y entregábamos nosotros a las radios y a los diarios que se encargaban de difundir. De alguna
manera, los medios de comunicación tenían el contenido, se tranquilizaban porque estaban cumpliendo el reglamento, y las universidades teníamos un espacio de práctica maravilloso, y a su vez las comunidades se veían beneficiadas. El quichua se puso de moda. La Universidad de Cuenca, por ejemplo, tiene cursos de quichua, gracias, entre otras cosas, al hacer visible esta diversidad de la cual el Ecuador goza. Entonces, los medios de comunicación, desde esta perspectiva sociológica, ¿no es cierto?, tienen mucha más incidencia en la comunidad que solo el espacio noticioso. Incluso en términos de minutos al aire, el espacio noticioso es el menor tiempo posible. ¿Qué haces en todo el resto de la programación? De eso también trata la comunicación, pero esta ley en particular está más concentrada en el espacio noticioso, en el ejercicio periodístico, y no en la comunicación en su más amplio sentido. Solo un rápido comentario, Carolina, antes de darle paso a Omar. No sé si nos dimos cuenta, pero en los últimos 3 años por lo menos, ya no hubo ningún ajuste, ni respeto, ni nada, que los tantos minutos de temas interculturales en las radios, en los periódicos, en la televisión, nada. Es decir, de la noche a la mañana se autorreguló todo y no pasó nada. Nos olvidamos de esa normativa que recién va a ser derogada. Siga, Omar. Doctora, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? La autorregulación y la piedra filosofal y otro cuentos fantasiosos. Harry Potter y la autorregulación. Exacto, y la autorregulación y otros cuentos fantasiosos. Un capítulo más del Señor de los Anillos. Exacto, sí. Doctora, consulta, ¿qué pasa con el tema de los medios públicos, medios comunitarios? Porque en la Ley Orgánica de Comunicación hablaba de la división del espectro radioeléctrico. 33, 33, 33. Recuerdo tanto para medios privados, medios públicos, comunitarios. ¿Qué pasa ahora con los medios? Bueno, ya los públicos ya lo fumigaron hace tiempo, pero los comunitarios que son tan importantes. 33, 33, 34. 34. Sí, justamente ese es probablemente mi duelo más grande, porque hemos trabajado en materia de comunicación comunitaria desde la academia y mucho, ¿no? Con mis coautoras en estos temas me escribían, decir, ¿y ahora, Caro, en qué quedó nuestro trabajo? Porque la comunicación comunitaria ha existido antes de la ley orgánica de 2013, pero la ley la puso de relieve, le puso énfasis en ciertos sectores a nivel internacional. Este ejercicio que hizo el Ecuador inclusive fue felicitado, diremos, fue un trabajo en el que la gente estuvo muy contenta de que en el Ecuador exista este énfasis. De igual manera, el medio público. No existe un medio público perfecto. Y no es que no existan medios públicos. Está PBS en Estados Unidos, está la BBC, Deutsche Welle, está TV Chile, acá sí abajo en Chile nomás, ¿no? Entonces, no es que no exista un medio público, son necesarios trabajar, porque hay ciertos contenidos menos comerciales, por decirlo de alguna manera, pero que necesitan ver la luz del día a través de un medio de comunicación y que permiten orientar a la población, insisto, desde esta perspectiva más amplia del ejercicio de la comunicación. Nada de eso se elimina, es verdad, o sea, nadie está diciendo que ya no va a haber comunicación comunitaria, pero sí se pierde el foco en ese tipo de comunicación, y si es que no está en un instrumento legal, está prácticamente en una suerte de limbo, lo cual para la sustentabilidad de este tipo de medios queda sumamente peligroso, ¿no es cierto? De allí a su desaparición no faltaría mucho. Entonces es claramente un ejercicio de decir, no nos interesa lo que ustedes hacen, dejen ahí. Y eso es desconocer a una importante población, la población indígena, la población montubia, la población rural, que se ha beneficiado de estos ejercicios importantes de comunicación y que lamentablemente se quedarían de alguna manera como hermanos pobres, más aún todavía, no es que estén justo al nivel de los medios privados, pero obviamente van a quedar muy perjudicados. Pongo un ejemplo. Gracias a la comunicación comunitaria, lo que sucedió en octubre del 2019 permitió tener a todas esas comunidades de alguna manera informadas
informadas de lo que estaba pasando con su gente en Quito. Corape Satelital, por ejemplo, hizo un ejercicio valioso de informar. Recuerdo también que esa cadena radial de medios comunitarios fue también muy importante en el terremoto de 2016. Entonces, cuando hablamos de medios comunitarios, no es poco el ejercicio y el servicio que dan a la sociedad. El momento en que el instrumento que los vio resurgir, porque, insisto, habían antes, pero estaban absolutamente ocultos. El instrumento que los vio resurgir se cambia, entonces se quita la prioridad, se quita la posibilidad de hablar de ellos y hacerlos invisibles es firmar un acta de defunción. Doctora, y en honor al tiempo, doctora, mil disculpas, la última interrogante, ¿qué pasa con el tema de la profesión como tal, del periodista? Había antes, si mal no recuerdo, en la ley, había una estipulación que ciertos cargos al interior de los medios tienen que ser ejercidos por personas con títulos de periodista. Es más, ¿se acuerdan cuando recién salió la ley que dieron 5 años para que la gente pudiera, que laboraba en los medios, pudiera sacar su título? Y de hecho se prepararon. Y hay mucha gente que sacaron los títulos en ese tiempo. Y hay personas que lo siguen haciendo. ¿Qué pasa ahora con eso? Porque creo que hay un artículo que dice que cualquier persona puede ejercer la comunicación, por lo cual cerremos las facultades, pues no más de comunicación y las maestrías y los doctorados. Ahí hay una gran discusión sobre quién debe ejercer este derecho, ¿no? Entonces, yo particularmente soy convencida de que hay necesidad de formación. O sea, necesitas formarte para ser periodista, necesitas capacitarte, por supuesto, totalmente de acuerdo. Si tú quieres, genera, por ejemplo, carreras tecnológicas en la formación puntual de ciertas áreas, ¿no es cierto? Yo creo que necesites todos los 4 años para poder hacer ediciones, para poder sostener una cámara, en fin, pero se necesita preparación en materia de comunicación, por supuesto, y justamente es esa capacitación, esa preparación que previene los excesos, ¿no? Que previene además la impericia, como dijéramos en términos automovilísticos, que justamente está este momento establecido, ¿no? Dejó, por ejemplo, el concepto de malicia. Si es que identificas malicia, entonces tienes posibilidad de hacer un proceso de tipo ahora civil en materia de injuria calumniosa, y lo mismo si es que existe negligencia, o sea, que no hayas hecho un trabajo periodístico adecuado, ¿no? ¿Cómo puedes tú saber cómo se hace un trabajo periodístico adecuado si no te has capacitado? Entonces, creo que hay consenso en la necesidad de capacitar. Solo una persona capacitada debería hacer periodismo. ¿Cuál es la capacitación a la que tenemos acceso? En las facultades. Se llama periodismo. Así se llama la carrera. Hay que seguirla y hay que ejercerla. Creo que eso le hace falta, pero por supuesto hay esta corriente liberal que considera que no es correcto, que todo el mundo debería ser capaz de agarrar un celular, ¿no es cierto?, y plantearse inmediatamente el proceso, y frente a eso pues estaremos lamentablemente, si no regulamos, pues sujetos a un trabajo periodístico que no necesariamente contraste, que no necesariamente es oportuno, ni que esté objetivamente. Así es, doctora, ya es suficiente con las redes sociales en donde todo el mundo puede decir lo que sea y se cree periodista. La verdad es que después de estudiar licenciaturas, maestría y lo demás, que esto suceda realmente es un poco doloroso. Pero la última pregunta, y está muy interesante porque hace falta debatir sobre esta nueva ley y no simplemente decir, perfecto, estamos de acuerdo, ¿no? Sino que se eliminan estos artículos del 91, si no me equivoco, en adelante. Y el artículo 92, por ejemplo, habla de la publicidad y cómo se debe establecer parámetros de equidad, de respeto y responsabilidad. El tema de la publicidad también fue muy importante en la ley anterior. El artículo 96, por ejemplo, que hablaba de que se garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados en sectores rurales, participen de la publicidad y en la publicidad. Y el artículo 97 que habla de que el 60% de la programación de los medios de comunicación audiovisual deberían tener en el horario apto para todo público, deberían también dar paso a la difusión de contenidos de producción nacional. Esto se elimina por completo, quiere decir que mañana en mi medio de comunicación yo puedo poner todo que venga de otro lugar y obviar todo lo que se crea y se genera aquí a nivel nacional. Justo, Alondra, agarraste el punto, pero es para atrás. O sea, se elimina del 1 al 91. Sí. Ajá. Y ya. del
91.5, no es el 95, sino el 91.5, en adelante se mantiene. Ya. Entonces, mira tú que no se trata solamente de la famosa autorregulación como único elemento, porque sí se regula y la ley lo va a mantener, sino que se cambia de nombre, le están llamando ley de publicidad y alguna otra cosa más. Yeah. El tema es que sí están regulando la producción nacional, sí están regulando el componente publicitario, o sea, sí hay regulación. O sea, claramente el gobierno está diciendo, no es que estoy en contra del todo, ¿no? A mí sí me gusta la regulación, pero está dejando la sección del periodismo sin regulación. Ya. Y es probablemente la más frágil. Entonces, toda esa primera parte es la que se elimina. Una de las cosas que se elimina también, por ejemplo, es el tema de la rectificación. Y allí han habido algunas críticas al respecto, porque, por ejemplo, algunos abogados dicen, cuando el daño de injuria, de calumnia, ¿no es cierto?, es tan grave, la réplica no alcanza. La rectificación debe ser una exigencia. Y en este momento, con esta ley, si es que se aprueba, los medios ya no estarían exigidos a rectificar, solamente a dar la réplica, a no ser que luego el juez, ¿no es cierto?, en un proceso que haya sido comprobado la malicia y el defecto, ¿no es cierto?, el no haber accedido adecuadamente a la información, no haber hecho el esfuerzo de contrastarlo, por ejemplo, se haya demostrado eso, entonces se puede, sí, desde la perspectiva del juez, exigir la rectificación. Caso contrario, no hay manera, ¿no es cierto? Y otra cosa que también me llamó la atención es que se elimine la cárcel por este tipo de delitos. Esto no es reforma a la ley de comunicación, sino a la COI, al código. Y al eliminar la cárcel por calumnias o por faltas a la honra, hay algunos abogados que dicen tal vez no estamos considerando bien o ponderando bien la gravedad del caso. Hay algunos en los que probablemente no requiera cárcel, pero otros casos que sí. Entonces, ahí hay otra discusión que probablemente va a ser interesante en el seno del Congreso. Y cierro una asamblea que está en esta comisión, la de Garantías y Derechos, está presidida por Pachacutic, pero es Victoria de Sintonio, la vicepresidenta. Ahí está también Paola Cabezas. Están al menos 4 votos de Pachacutic, que habrá que ver si es que ellos quieren dejar sin padrinos a la comunicación comunitaria. No hay un solo voto de Creo en esa comisión. Está Gruber Zambrano del Partido Social Cristiano, si no me equivoco. Yo creo que va a ser un terreno muy escabroso el que el gobierno va a tener que atravesar en este que es su primer proyecto de ley ingresado a la Asamblea. Lo último, y esto sí es lo último, Carolina. De los medios digitales, puntualmente, ¿la ley dice algo? No, creo que no existe siquiera la palabra digital. O sea, no existimos nosotros. No. Ese artículo. Somos unos fantasmas. Justo ayer estaba en un congreso mundial sobre comunicación digital en Latinoamérica y la principal discusión que teníamos con los asistentes era qué se entiende por medio digital, ¿no? Y la academia se pone de acuerdo todavía en esa línea, entonces creo que ahí hace falta un poco más de profundidad, por supuesto, pero claro, esta regulación, este instrumento no se mete con el sector digital, no lo hace, no lo menciona en este momento. Nos ignora. Bueno, gracias, doctora Carolina Ávila, muy amable. Un abrazo para usted. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. He disfrutado mucho. Que Gracias. estén muy bien. Muchas gracias.